Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda César Ferrer. Y en este especial tenemos de nuevo a la profesora María Emilia desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, María Emilia? Bien, César, muchas gracias por esta segunda edición y participación en tu podcast. Ahora, en este episodio vamos a hablar de un tema muy importante en la práctica educativa, no solo educativa, que nos concierne a todos, padres, madres y todas las personas. Orígenes de la neuroeducación, importancia de la neuroeducación. Vamos a charlar un poco, María Emilia, sobre los orígenes de la neuroeducación y su importancia en la educación actual. Bien, excelente. Bueno, en primer lugar, aclarar que la neuroeducación no va a ser la panacea a todos los problemas educativos que hay. Eso como aclararlo, porque no es cuestión de decir, bueno, la neurociencia vino para solucionar y para traer un montón de herramientas que van a cambiar radicalmente la práctica educativa. No. A ver, lo que hace la neuroeducación es aportarnos evidencia científica sobre el estudio del cerebro para mejorar nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje. Pero son tantos los problemas que hoy enfrenta la educación que no es la solución a todo. Eso para aclarar. Sí, lo que hace la neuroeducación es brindarnos información desde la evidencia científica. Bueno, qué interesante preguntar esto de cuándo nace. Para eso me parece importante, de nuevo, contextualizar un poco lo que se llamó la famosa década del cerebro, que fue a partir de la década de los 90, de 1990 a los 2000. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Surgen un montón de tecnologías mucho más avanzadas para estudiar el cerebro. Tenía que ver con tomografías computadas, electroencefalograma, técnicas en neuroimagen, que lo que permitieron hacer es estudiar al cerebro en vivo y en directo. Es decir, se veía que la persona en el laboratorio estaba realizando una determinada actividad, entonces se observaba en vivo y en directo cuáles eran las áreas del cerebro que se encendían. ¿Qué es lo que dijo el sistema educativo? Bueno, llevemos estos hallazgos de la neurociencia al aula. Entonces, en 1997 surge el primer paper que se llama Neurociencias y Educación, un puente demasiado lejos, que justamente lo que planteaba era que todavía había una distancia grande entre los hallazgos de la neurociencia hacia la educación. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Bueno, en 2014, científicos latinoamericanos lo que hacen es lanzar un nuevo paper en el que dicen que ya la neuroeducación se comenzó a acercar hacia la educación. Era momento de tender ese puente por todos los hallazgos que hubo desde 1997 al 2014. Bueno, eso como un poquito de historia. ¿Cuál es? ¿Cuál Sí, decime. es Sí. relación entre la neuroeducación y la inteligencia emocional? Para ponerla en práctica en el contexto de el aprendizaje, y ahora voy a esta parte, no solo de los niños y adolescentes, que obviamente sabemos que lo importante, ese periodo crítico de niños de 1 a 10 años, es vital, eso es vital. Lo Totalmente. vimos en el episodio pasado, pueden ver el episodio del podcast de neuroeducación con María Emilia, ahí podrán obtener mayor información. Pero en la edad adolescente y en la edad adulta, y en los adultos mayores, para integrar, que también son importantes en este elemento. Bien, el rol entonces, César, de la inteligencia emocional en todas las etapas de la vida. Sí, con la neuroeducación. Bien, bueno, respecto a lo que son las emociones, estuvimos hablando, sí, en el episodio anterior, y respecto, bueno, a esta relación. A ver, lo que hace la inteligencia emocional, ¿qué es justamente? Bueno, aprender a manejar nuestras propias emociones y también las de los demás, a interactuar con los demás. Hay algo que decís respecto de lo que es la adolescencia, que es muy interesante, porque lo que sucede en el cerebro del adolescente con respecto a las emociones es algo muy importante. ¿Qué pasa? Ese cerebro del adolescente está en proceso de desarrollo y todas las áreas emocionales están a flor de piel, muy a flor de piel. Sí. Entonces,
mientras que toda la parte de lo que es el razonamiento, el pensamiento a largo plazo, están en un proceso de desarrollo. Bien, bueno, la importancia de la inteligencia emocional, creo que con respecto a lo largo de toda la vida, es el hecho de manejar mis emociones con respecto a los demás para una convivencia mejor, una convivencia pacífica, para construir una sociedad mucho más amena, mucho más agradable. Es muy amplia la inteligencia emocional, muy amplia. Eh, una cosa creo que es eso, la inteligencia emocional, y otra cosa es lo que estudió la neurociencia respecto a las emociones. Y Por podríamos eso, abarcar un poco de la neurociencia, en este caso la neuroeducación, en cuanto a las emociones, para profundizar un poco en esta parte. bien, eso lo habíamos trabajado en el capítulo anterior, Sí, sí, sí. pero sí, bien, lo retomamos. Bueno, el rol que tienen lo que se ha estudiado, la neurociencia respecto a las emociones, es que em, cuando hay emociones placenteras es mucho más factible que se den aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay curiosidad, cuando hay motivación, el chico puede darle sentido a lo que está aprendiendo. Puede empezar a relacionarlo con otros temas y sobre todo es más probable que haya una mayor activación de lo que se llama el hipocampo, que es una estructura en nuestro cerebro que se relaciona con la memoria, y eso hace que toda esa información que el chico esté estudiando haya más probabilidades de que pase a la memoria de largo plazo y pueda recordar esa información más y mejor. Entonces, ese es uno de los grandes hallazgos justamente de la neuroeducación respecto a las emociones. Ahora volviendo a los orígenes, en Sí, este episodio de la neuroeducación, su importancia en la planificación de las clases y de la vida escolar, de la actividad bien, escolar. ¿Cuál es la bien. importancia para los que trabajan no solamente como profesores en el hecho educativo, sino para los que están formando en distintas áreas formales y no formales? Bien, ahí vuelvo a retomar que hay que ser nuevamente muy cuidadosos respecto a lo que se lleva a la práctica cuando se habla de neuroeducación. Algunos de los aportes que ha hecho, que hay cosas que uno les puede explicar a los chicos y hay otras cosas que puede implementar. Por ejemplo, en el caso de la implementación, la repetición. La repetición de la información, ¿por qué? Para que se consolide justamente esa información en las redes neuronales. ¿Cómo hacerlo para que sea de una forma también significativa? A través de diferentes estímulos. Exacto. O sea, que esa información le llega al chico, pero de diferentes estímulos, desde un video, desde un audio, desde una explicación, desde imágenes, y no porque se aprenda de determinada forma, sino porque ante mayor cantidad de estímulos, más probabilidades hay de que la información justamente pase a esta memoria de largo plazo, que es lo que todos los profesores queremos al fin y al cabo. Es decir, utilizar diversas estrategias. Y que- Exactamente, diversas estrategias para que los chicos puedan aprender. es Bien, de- eso sí, decime, sí, no, Sofía. adelante, adelante, muy bien, muy No, bien. bien, eso por un lado. Por otro lado, generar curiosidad en el tema, generar, de hecho, también de salir, creo que de lo común para generar sorpresas dentro del aula. ¿Cómo Que salir de ojo, lo común? bueno, Tú como profesora en este momento, en ejercicio, con tus colegas, ¿cómo salir de lo común? Para ese bien, yo creo profesor que a que veces se siente anclado y a pesar de totalmente. que hay información en todas partes, que Sí. hay acceso a muchas cosas, ¿cómo se sale? Bueno, ahí yo creo que también depende mucho de la creatividad del docente. Pero no hay que hacer grandes cosas para salir de lo común. Desde algún proyecto distinto, desde salir del aula. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho presentar proyectos a lo largo del año. Y ese tipo de proyectos relacionados con los contenidos que estamos viendo, bueno, salen de lo común. Hacen que no solamente salgan del aula, sino que el chico ese contenido lo pueda relacionar y no dentro del aula solamente, sino en contacto con la comunidad, en contacto con otras instituciones. Hay cosas en las que acá interviene mucho la creatividad del docente también. Desde, a ver, no sé, ir a la biblioteca, desde una actividad, no sé, desde teatro, desde buscar distintas estrategias que salgan justamente de lo común, desde Me quedo, actividad hasta el aula.
Me gusta esa frase que dijiste, no, para salir de lo común, no es necesario hacer grandes cosas, se pueden hacer, no es necesario ir a la luna, Totalmente, ¿no? Aunque irte totalmente, a cohete, sí, hay cosas que puedo hacer en el momento y que sí, están a la mano, solamente falta sí, un poco de inventiva y de creatividad práctica, práctica, muy práctica en el momento, sin dejar de estar en lo tedioso del día a día, ¿no? coincido. Y también Pecar César mucho. aclarar que no hace falta que las clases sean divertidas, porque acá también se confunde un poco. Una clase puede ser interesante, que creo que eso es lo que tenemos que Muy lograr. importante eso, eso que acabas de decir, una clase divertida y una clase Sí, interesante. Profundicemos esa parte interesante me desde el punto de gusta, me vista gusta, me gusta. neuroeducativo, ¿no? Porque Por hoy ejemplo, día, tomando lo que dice la doctora Marian Rojas Estapé, la doctora Patricia sí, Ramírez, psicólogas y psiquiatras, que hablan que, bueno, no puedo estar todos los días alegrando a las personas las 24 horas, ¿no? También necesito totalmente, disciplina, necesito responsabilidades y necesito, y no, todo, no puedo estar alegre las 24 horas. Vamos a profundizar en esa parte que acabas de sí, me decir. encantó. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, yo soy profesora de historia. Hay temas, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Yo a los mismos chicos les digo, chicos, yo es una clase en la que no va a ser una clase divertida y tampoco la voy a hacer para que sea divertida, porque el contenido no lo amerita. Pero sí, la idea es que sea interesante, que capte la atención de los chicos, generar curiosidad para después empezar a reflexionar y empezar, bueno, a ser críticos respecto a lo que pasó. Y eso no quiere decir que sea una clase divertida, pero sí es interesante, sí estamos generando y abriendo las puertas a la curiosidad y a la motivación, que eso van a hacer que el chico también preste más atención y de ahí tener esos aprendizajes significativos, que es lo que queremos. Pero bueno, me parece que está bueno establecer esta diferencia entre no es que sea divertido, pero sí logremos que sea interesante. Y va a depender de cada profesor, pues buscar esa manera de que sea interesante. Pero eso que dice, buscar una clase interesante y generar pensamiento crítico que tanto hace falta y que cada día es más importante en la actualidad en el medio de tanta información que tenemos en esa área. Ahora, la neuroeducación desde el punto de vista eh, pragmático, práctico, en el día a día de un docente. ¿Qué libros has leído tú o qué libros nos recomiendas a ese profesor, a esa profesora que está viendo o a ese padre o madre que quiere también conocer porque está ayudando? Importante que los padres siempre estén guiando el proceso educativo y colaboren y ayuden a sus profesores. ¿Qué libro nos recomendaría en los últimos tiempos o que tú creas? Bueno, creo que una de las grandes Biblias, que de hecho en mi Instagram lo había recomendado, es el de Francisco Mora. Neuroeducación solo se puede aprender aquello que se ama. Creo que para introducirse en el mundo de la neuroeducación está bueno porque tiene un vocabulario bastante entendible. Ese creo que es uno de los básicos. Otro que también me gusta para introducirse es el de David Bueno, que ahora, bueno, lo tengo impreso. Neurociencia, bueno, ahora no recuerdo específicamente el nombre, déjame que si no. Neurociencia para educadores. ¿Ok? Así, neurociencia para educadores, ese también está bueno porque él se va haciendo diferentes preguntas. Entonces explica esas preguntas sobre la neuroeducación de manera bastante simple y entendible, que eso es lo que está bueno para alguien que recién se inicia. Esos dos yo creo que son los principales, si querés introducirte. Después, obviamente, hay otros, hay uno de una autora argentina, que es Andrea Goldín, que está Ok. bueno también. Lo tengo, bueno, justamente lo estoy viendo, neurociencia en el aula, algo así. Y neurociencias y educación también, de Valeria Busanra, otra autora argentina, también está bueno, pero ese sí, uno ya tiene una idea sobre lo que es la neuroeducación, porque sí tiene un lenguaje mucho más técnico. Ok. Pero para ampliar lo que uno ya sabe, ese está bueno. ¿Cuál es la importancia de un profesor de relacionar la neurociencia a la educación desde tu punto de vista Bueno, práctico? bien. Desde mi punto de vista práctico, como creo que había dicho antes, se está llevando evidencia científica al aula.
que, a ver, esto no quiere decir que, vuelvo a repetir, sea la solución a todos los problemas, pero sí hay herramientas que nos van a facilitar el aprendizaje. Esto que decía antes, de la curiosidad, de la sorpresa, de la repetición a través de distintos estímulos, de introducir la clase con algo que llame la atención, no son grandes cosas y se pueden empezar a implementar. Bueno, y de generar las emociones placenteras también. Hay Claro. algo que también está bueno, que son las pausas activas. Seguramente, bueno, las conoces, César. Eso Pero está puedes bueno, explicarnos un poco ¿sí? acerca de eso. Tiene que ver con lo que se llaman los recreos cerebrales. Ok. Es lo que, esto es algo nuevamente que yo implemento. Muchas veces llego al aula y los chicos estuvieron a lo mejor 40 minutos, 80 veces sentados. Bueno, a ver, nos paremos, hagamos un recreo, nos movamos, oxigenemos un poco el cerebro, hagamos una pausa, hablemos de otra cosa, nos movamos, y son cosas simples. Y después volvemos a la práctica mía, a la materia con la que tienen que seguir. Y como digo, hay cosas que se pueden implementar que nos dice, bueno, que nos dice la evidencia, que esto no quiere decir igual que la atención decaiga a los 20 minutos. Ok. Eso está medio corto de tiempo, pero sí, ¿Cómo que eh, esa parte es importante? ¿Cómo que la atención no decae a los 20 minutos? Explícale a la audiencia bien, esa parte genial. importante, que nos Bien, sirve no eso es bueno. solamente en educación, sino también en nuestras labores diarias, ¿no? Sí. Eso está bueno porque también es un mito que se fue extendiendo porque se saca de las traducciones en simultáneo. Es Ok. decir, la traducción en simultáneo, ¿qué significa? Que, por ejemplo, hay un congreso y hay un ponente que está hablando en inglés. Bueno, hay una traductora que traduce a ese ponente en español. Bueno, esa atención se notaba que en la traductora decaía a los 20 minutos, pero porque había una carga cognitiva muy elevada de estar traduciendo al mismo tiempo y esa atención empezaba a decaer a los 20 minutos. Bueno, pero había como digo, una carga cognitiva muy intensa en la persona. Y ahí sí se veía que a los 20 minutos decaía. Pero no, por ejemplo, en una clase en la que a lo mejor estamos, por ejemplo, leyendo un texto, respondiendo algunas preguntas. No es que hay una carga cognitiva muy intensa. Ok. Caso, por ejemplo, un caso más simple, estamos viendo una película. Bueno, obviamente que es normal que la atención fluctúe. Eso sí es normal. Seguramente que en ese tiempo uno piensa en otra cosa, ay, esta tarde tengo que ir a Pilates, tengo que presentar el trabajo, sí, va a ir fluctuando la atención, pero no es que específicamente va a caer a los 20 minutos. Eso depende de muchos factores, depende de si el chico está motivado o no, si comió o no, si le interesa el tema, pero ese mito se extrajo de ese contexto que dije y no significa que en el resto de actividades o en un aula decaiga. Sí, lo que obviamente está bueno hacer este tipo de pausas, levantarse, porque los chicos están cansados. Y quizás Claro. vienen con actividades más pesadas, pero no es que porque hayan tenido una carga cognitiva intensa. Está bueno frenar, parar, mover un poco, oxigenar un poco el cerebro también, pero bueno, desmitificar un poco lo anterior. Ahora, una reflexión final para el que está estudiando educación, para el que está ejerciendo en distintos niveles, y para Mm, aquel que no trabaja en el hecho educativo formal, sino que forma extracurricularmente, ¿no? Cursos, en otras academias, pero no necesariamente son profesores de profesión. ¿Qué reflexión les dejarías para culminar en este episodio de Inteligencia Creativa? Una reflexión como profesora que Bien, dejes. yo creo que no dejen de capacitarse en lo posible, que sigan estudiando, que sigan actualizándose, sobre todo, eso creo que es clave, seguir actualizándose en cualquier cosa que uno haga, sobre todo en educación y en lo que tiene que ver con el servicio y con el acompañamiento hacia el otro. Eso creo que es la clave. Vital. Seguir actualizándose, seguir formándose y, y en la era justamente de esta era informática en la que estamos,
también ser cuidadosos con lo que leemos, con lo que reproducimos. Por eso es clave que nos sigamos actualizando Y, para por todo. supuesto, seguir a María Emilia en las distintas redes, donde vamos a dar la impresión para seguir profundizando con la neuroeducación, neuroeducativa. Y suscríbete al podcast Inteligencia Creativa, darle me gusta y compartir. También les recuerdo que mi nuevo libro, Educar para la Vida Plena, cómo desarrollar y conquistar la voluntad de liderazgo en el siglo XXI, está disponible en todas las tiendas Amazon en versión ebook y versión impresa. Pueden descargarlo también acá en la descripción de este episodio. Muchas gracias, María Emilia, por esta Gracias, segunda César. edición. Que estés bien.